orgullosa. Somos afroperuanos. Negra, 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 negra. ¿Qué cosa es ser negra? Muy orgullosa de mi color de piel. Estoy feliz bailando, en especial las danzas afroperuanas. Siento que es parte de mi identidad. Negro, 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 negro. Yo te voy a demostrar que estoy donde quiero estar. El pueblo afroperuano está constituido por aproximadamente 900.000 ciudadanos a nivel nacional. A pesar de esta importante presencia y de sus aportes en la construcción de nuestra nación, con frecuencia son invisibilizados en el imaginario de las personas. Y esto incluye a los tomadores de decisión, que soslayan su impacto, tal como sucede con el caso de algunas poblaciones como los pueblos originarios amazónicos o andinos. Hoy vamos a hacer un acercamiento a su realidad y también a cómo ejercen sus derechos, a propósito del Día de la Cultura Afroperuana, siempre pensando en el Perú. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del aporte de la cultura afroperuana en el Perú y para eso hemos convocado a 4 personas fuertemente involucradas con esta comunidad y obviamente también con todo el aporte que nos dan día a día. Así que están con nosotros sin más dilación. Brenda Castrillón, ella es directora de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura. También está con nosotros el señor José Cheche Campos Dávila, director del Departamento de Psicología y Filosofía de la UNE Cantuta. Está también con nosotros Valeria Reyes, coordinadora del área académica y de investigaciones del IDH-PUC, que es el Instituto para la Democracia y Derechos Humanos de esa universidad. Y finalmente, Sharon Mía González, que es politóloga e investigadora. Muy bien, entonces vamos a ir directamente al punto, al grano, la pelota en la cancha. ¿Cuál es el principal aporte que creen ustedes ha dado la cultura afroperuana al Perú? Para que se vayan un poco inspirando, vamos a ver entonces un video a propósito. Vamos con el video. Algunas personas usan el término negro o negra con desprecio, pero cierto grupo de afroperuanos lo usan para reivindicarse, como la población afro de Saña y Yapatera en Piura. En Lima, el término afroperuano o afrodescendiente es más común, y en el sur, mucha de la población del Carmen se identifica como afroandina. Lo cierto es que los afroperuanos son el segundo pueblo más grande en nuestro país. Con más de 800.000 integrantes, representan el 3.6% de toda nuestra población. En 10 de nuestras regiones está la mayor presencia de ciudadanos afroperuanos, siendo Lima la que concentra la mayoría, con más de 220.000 personas afroperuanas. Durante años a los afroperuanos se les atribuyó aportes históricos importantes en la música, gastronomía, deporte y cultura. Esto es cierto, pero sesgado, pues su aporte también resaltó a través de importantes científicos, investigadores, artistas y en sí en todos los campos profesionales. Incluso tuvieron un aporte importantísimo en nuestro proceso de independencia. Entonces, ¿por qué durante años han sido víctimas de discriminación? Distintos especialistas del comportamiento, la psicología y hasta sociólogos precisan que la ignorancia y la falta de sensibilidad y de amor de ciertas personas es lo que promueve el racismo. Pero si hablamos de racismo, hablemos también de nuestra constitución política. Sí, nuestra ley de leyes, en su artículo 2, precisa: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de raza, sexo o cualquier otra índole. O sea, ni por nuestra composición étnica, ni por nuestro ADN, ni por nuestra ascendencia debemos discriminar ni ser discriminados. En una encuesta del 2018, el 60% de peruanos dijo que los afrodescendientes son más discriminados que el resto de la población. Además, el 18% de personas afroperuanas denunció haber sufrido discriminación en el colegio y en su trabajo. 16% de ellos en centros de salud, 15% en espacios deportivos
y un 11% dijo haber sido discriminados en comisarías. Como cada año, junio es el mes de la cultura afroperuana. Así que de nosotros dependerá si nos toca celebrar, conmemorar o recapacitar sobre cómo vamos, sobre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, sobre nuestra riqueza y variedad étnica. Muy bien, ya estamos de vuelta y vuelvo entonces a preguntar ahora más concretamente, ¿por qué los afroperuanos necesitan tener un reconocimiento especial o derechos especiales? ¿No es que todos somos iguales? No sé, Brenda, adelante. Sí, no, creo que el enfoque no es hablar de por qué se necesita hablar de derechos especiales, sino está en función de que si hay un pueblo en una condición de vulnerabilidad y de desigualdad, entonces ahí es donde es importante trabajar desde políticas inclusivas, ¿no? Entonces es ahí donde, en el marco, digamos, considerando el censo 2017, donde se realiza por primera vez la pregunta de autoidentificación, encontramos esta data en el cual más de 800.000 ciudadanos se autoidentificaron como afroperuanos y afroperuanas. En ese sentido, con el censo, permite identificar diversas brechas, como por ejemplo que más del 33% está en una situación de pobreza, a diferencia del promedio nacional. Encontramos diferencias, por ejemplo, en situación de empleo informal, un cerca del 84%, o que apenas el 13% de afroperuanos concluye la educación superior y que cerca del 47% concluye la educación secundaria. Entonces, ¿cómo marcar el término de educación básica, ¿no? Y cuando hablamos de una desigualdad y de exclusión, tiene que ver con estos procesos de racismo sistémico, estructural y discriminación, ¿no? Entonces, en ese sentido, identificamos, como bien el video lo muestra, que más del 60% considera que los afroperuanos son discriminados, y principalmente por su color de piel. Y ahí es donde remarca esa desigualdad a acceso a empleo, a no tener unas condiciones adecuadas como y que, por ejemplo, influyen en una deserción escolar también, ¿no? Y a limitar las oportunidades en general del pueblo afroperuano. Entonces, cuando hablamos de estas situaciones, es donde es importante trabajar la garantía y la promoción de derechos en igualdad de condiciones. Ya, eso es importante. Me voy a quedar con esa última parte, Valeria. La promoción de derechos que equiparen condiciones, porque por lo que nos ha comentado Brenda, es una población vulnerable, históricamente seguramente hay elementos vinculados a sesgos que hacen que justamente las personas tengan prejuicios y eso impide la igualdad de oportunidades. ¿Qué otras cosas desde la óptica de los derechos humanos tendríamos que considerar para hablar no de derechos especiales, pero sí de equiparación de oportunidades? Excelente pregunta, creo, porque no se trata, y es súper importante decirlo, de regular o reconocer derechos especiales, ¿no? El deber del Estado está en nivelar el piso. Yo, cuando toco este tema, pregunto siempre, si todos partimos de una carrera y unos empiezan 10 metros adelante y los otros empiezan 10 metros atrás, difícilmente vamos a decir que existe igualdad de condiciones en la carrera, ¿no? O si a uno se le ponen, qué sé yo, vallas para saltar y al otro no. Entonces, el deber del Estado está precisamente en interpretar la igualdad, no necesariamente como tratar a las personas de manera distinta, sino no quedarse en un rol de neutralidad ante escenarios que son desiguales, nivelar el suelo, ¿no? Entonces, en esa faceta, en esa mirada que es más positiva, que demanda más del Estado, que le exige tomar acción para garantizar derechos, es que el Estado debe abstenerse del rol de neutralidad y más bien implementar acciones que permitan brindar a estas personas, a nosotros, esas alternativas que nos permitan ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. Finalmente, la discriminación no es, como a veces se quiere hacer creer, la broma ofensiva, que es incorrecta sin duda alguna, sino que la discriminación se traduce en derechos, ¿no? Como bien apuntaba Brenda en lo que vemos en el video. La discriminación se traduce en que no todos accedan a salud, que si hay discriminación en una comisaría yo no tenga acceso a la justicia o que pueda ser sancionado por un delito que no cometí. Ahí radica la gravedad, ¿no? Y por eso es tan importante no quedarnos en la capa de los microrracismos, que sin duda hay que erradicarlos y ser frontales en la lucha contra ellos, sino tener una noción real de cómo
esta mirada estructural impacta en la vida de las personas. Claro, ahora es difícil, ¿no? Porque aquí hablamos, Cheche, de prejuicios y eventualmente históricamente un sesgo, ¿no? Lo que has comentado, eventualmente si yo voy a una comisaría, eventualmente ya la persona que me ve por el color de la piel, como ustedes dicen, se predispone, o incluso has hablado de los servicios de salud, ¿no? Que no me estoy imaginando la situación, pero ¿qué otras formas más sutiles hay justamente de vulneración de la comunidad en la medida en que necesitamos justamente equiparar oportunidades, Cheche? Yo creo que la forma más compleja de entender la problemática es a partir de la educación, ¿no? Y yo creo de que haber estado distanciado del sistema educativo durante 400 años ha generado una serie de situaciones que no solamente han afectado a nosotros los negros, sino han afectado a todo el país en su conjunto, ¿no? Porque recuerden bien, desde 1536 hasta el 1821, en que San Martín se da cuenta de que acá no habían profesores, ¿no? Y crea la Escuela Normal de Preceptores del Perú. Entonces, recién a partir de ese momento se plantea el sistema educativo en el Perú. Antes era solamente para grupos selectos de personas. Entonces, esto ha generado, por un lado, ha generado minusvalía en un grupo y masvalía en el otro. Y en consecuencia hay percepciones diferenciadas que han generado toda esta situación que yo no, más que racismo, yo creo que es un prejuicio mental que tenemos todos los afroperuanos, los chinos, los negros, los blancos, todos, que nos lleva a tratar de manera diferente al otro. Y que, tal como lo han dicho los aquí presentes, vemos en salud, pues el prejuicio, en la comisaría, el prejuicio. ¿Cómo atacar esa situación problemática? ¿Cómo atacamos eso, Sharon? Tú que nos puedes dar una visión desde las ciencias sociales más específicas, donde además se ejerce poder, porque lo que nos ha dicho Cheche es cierto, algunos peruanos hemos estado en una situación de mayor oportunidad y hasta privilegio, y otros no. ¿Cómo equiparamos esas relaciones de poder? Bueno, definitivamente una de las formas en las cuales podemos solucionar estas brechas es a partir de la política pública. Es la forma en la cual el Estado reconoce que todas estas desigualdades que hemos enumerado son precisamente un problema público, es un problema que no solamente atañe a las y los afroperuanos, sino que atañe al pueblo peruano en general. El hecho de que hayan personas que a razón de su color de piel o a razón de su pertenencia étnica o su autoidentificación étnica o racial, no accedan a ciertos derechos o sean tratadas de forma distinta al intentar acceder a salud, ya lo hemos dicho, o incluso hemos hablado de cómo puede haber percepciones negativas en los servicios de seguridad cuando voy a una comisaría. Cuando vamos a una comisaría, quisiera añadir que hemos visto que contabilizamos alrededor de 900.000 personas autoidentificadas como afroperuanas. Así es. Eso equivale a más o menos entre el 3.6% y 4% de la población total del Perú. Sin embargo, los censos en los centros penitenciarios han demostrado que somos alrededor de 11% en esta situación de privación de la libertad. Entonces, cabe preguntarnos también cuáles son estos otros mecanismos de manifestación del racismo estructural y sistémico. Y en ese sentido regreso a precisamente el rol del Estado en paliar estas vulnerabilidades que no son gratuitas. Venimos de un proceso de esclavismo, venimos de un proceso de vulneración de todas las libertades. Entonces, el hecho de que hoy tengamos estas percepciones, que hoy tengamos estos tratos diferenciados, no es gratuito, ¿no? Tiene un arraigo histórico que va más allá de los últimos 100 años, ¿no? Va más allá incluso de los últimos 200. La presencia afroperuana ha sido desde siempre y eso pues hay que reconocer. Así es, así es. Y para justamente analizar esa presencia que está desde tiempos inmemoriales, como han dicho incluso en la construcción misma de la nación, vamos a volver después de este corte, empezando en el Perú.